Padre mío, aquí estoy, nuevamente delante de tu altar, delante de tu trono. Recíbeme, Señor, lávame, límpiame, purifícame, y seré más blanco que la nieve. Recibe, Señor, mi adoración como un incienso grato, en el nombre de Jesús. Amén. Denle un fuerte aplauso. Amén. Amén. Y amén. Gloria al Señor. Puede tomar su lugar, si es tan amable. Buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Gente valiente del Señor. Qué bueno que dejan la comodidad de la casa, el control remoto, las cazuelas, todo lo que para venir a adorar al Señor. Bienvenidos, la iglesia que está conectada por Facebook. Estamos en vivo ahorita transmitiendo. Hay personas conectadas en Sinaloa, en La Paz, en Los Cabos, en Tijuana, Hermosillo, Ciudad Obregón, en Guaymas, en Tucson, Arizona, en Los Ángeles, en Guatabampo, en Álamos. Dios les bendice a todos. Declaramos el reino de los cielos ahí en sus hogares. Amén, amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién vino el domingo a la iglesia? Levanten la mano. Dele gloria al Señor. Qué bendición. Ahora, de los que vinieron el domingo, díganme de qué hablamos. Ándele. No es la misma, ¿verdad? Hablamos de la Biblia, pastor. Así díganme. Hablamos de la Biblia, hablamos de Dios. Ok. Hablamos de que las crisis tienen un lado amable. En medio de las crisis podemos rescatar bendición. Amén. Y vimos que en medio de las crisis o de las pruebas siempre debemos de tomar una lección. No hay que preguntarle a Dios ¿por qué a mí? Mejor pregúntele ¿para qué a mí? Porque si usted le pregunta ¿por qué a mí? Dios te va a decir ¿y por qué no? ¿De qué privilegios gozas? Pues cada vez que esté en una prueba, en una crisis, pregúntale Señor ¿para qué? Ese ¿para qué? Significa ¿qué voy a aprender de esto? Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Hacia dónde me quieres llevar? ¿Qué quieres de mí? ¿Qué hay de mí que no te agrada? Amén, amén. Y vimos algo que se llama resiliencia. Es un término moderno que la ciencia de la salud mental le da a lo que a la Biblia hace ya 2,000, 3,000 años ya hablaba sobre la resiliencia. Cuando Dios le dice a Jeremías que tenía que aprender a rescatar lo precioso de entre lo vil. Amén. Y poníamos el ejemplo del oro, la plata, los diamantes. No los sacan brillando de la cueva, de la montaña. ¿Cómo los sacan? Sucios, en medio de piedra, de escoria, traen muchas impurezas. Y así como aprendemos o como el metalero purifica el oro y la plata, o como talla el diamante en bruto para hacerlo brillar y valer, esa es la manera de cómo también podemos rescatar lo precioso de entre lo vil. Amén. Y vimos que por lo menos hay 4 cosas que podemos rescatar, o 4 cosas que se despiertan durante la crisis. Y vimos la historia del profeta Elías, cuando Dios le dijo, le anunció: ve y dile al pueblo que va a haber 3 años de sequía, porque vas a orar y no va a llover, y en 3 años vas a volver a orar y va a llover. Anúnciaselo al pueblo, y mientras eso pasa, vete tú solo al arroyo de... ¿cómo se llama el arroyo? De Kerit, que significa pacto, ¿verdad? Y ahí estuvo y le dijo a Dios: yo te voy a proveer lo necesario. Y ahí mandaba cuervos
a que le llevaran pan y carne. Cuando quiere hacer una dieta puede comer pan y carne. ¿Sí? Eso fue lo que el cuervo le mandaba. Dios, perdón, a través de los cuervos le mandaba a Elías. Y lo primero que Elías aprendió es que en él se despertó una fuerza nueva. Amén. A los cristianos las crisis nos hacen más fuertes. ¿Usted es cristiano? Nada más la mitad. Vamos a orar por la otra mitad. Si usted cree en Dios, si usted tiene fe en Cristo, las crisis lo deben de hacer más fuerte. Amén, amén. Número 2, ¿qué otra cosa se despierta en medio de la crisis? Crecimiento espiritual, madurez. Me acuerdo mucho de mi papá. Él tenía un lema. Decía, mijito, ¿los golpes le quitan lo bruto o lo empeoran? ¿Sí? ¿Usted sabe cómo quieren madurar? ¿En su tiempo? ¿O como los aguacates, a puros aplastones ahí en la ley? Entonces, cuando Dios quiere que maduremos en algún área de nuestra vida, de repente nos vamos a ver en medio de algunas crisis para sacar lo mejor de nosotros, para poder crecer. El problema es que crecer duele. Acuérdense, cuando éramos niños jugábamos a las canicas, a los trompos, a los yoyos. ¿Tú qué jugabas, mamá? ¿Por qué? ¿Machete? ¿Andé? Taconazo. Ah, caray. ¿Sí? Taconazo, esa no me la sabía. ¿Tú te la sabías, Juan? ¿Sí? Yo nomás canica, trompo y yoyo. Entonces, de repente, adolescentes, teníamos que dejar los juguetes para ya entrarle la chamba y de repente dejar de ser adolescentes, loquillos de ahí, ¿verdad? Con las hormonas y convertirnos en adultos. Híjole, y dejar atrás. Entonces, cada etapa de crecimiento es un reto. Duele crecer, pero ese dolor es un dolor inteligente. Nos convierte en mejores personas. Amén, amén. Número 3, se van a activar en medio de la crisis nuevos dones, nuevos talentos, nuevas capacidades. ¿Estamos de acuerdo? Todo esto lo vimos el domingo. Finalmente dice que el Señor, después de este proceso, nos va a llevar a Sarepta, que significa ciudad con casas o ciudad próspera. Todo esto lo vimos el domingo, nada más estaba repasando. Hoy vamos a ver qué es la iglesia. Porque todos vamos a la iglesia, pero ¿qué es la iglesia? ¿Sí? ¿Nunca se ha hecho usted esa pregunta? Hasta ahorita. Porque una cosa es la iglesia y otra cosa es el templo. El templo son paredes, un lugar físico. La Biblia dice que Dios no habita en templos hechos por manos de hombre. ¿Sí? Aunque podemos construir un templo y decir este templo es de Dios, pero si no está ahí el Espíritu Santo, pues es solamente una hechura de hombres. Para que un templo funcione, tiene que estar la iglesia adentro. Ah, caray, ¿cómo va a estar eso? Entonces, la iglesia primitiva fue Jesús, sus discípulos, sus seguidores. Podemos aprender mucho de los discípulos, mucho más de Jesús, el Maestro, pero si algo podemos leer ahí en los Evangelios, es que el Señor Jesucristo y sus discípulos eran muy atacados, muy criticados. Jesús fue muy criticado porque vino con una manera diferente de predicar el Evangelio. Los judíos fariseos eran muy legalistas, eran muy estrictos con la gente. Jesús les dijo, le cierran la puerta del cielo al pueblo y ustedes mismos van a entrar. Qué injustos son. Entonces Jesucristo vino a restaurar el verdadero espíritu de la ley, del Evangelio. Fue muy criticado por eso, y más porque el Señor Jesús se la pasaba la mayor parte del tiempo rodeado de gente pues no muy bien vista en la sociedad,
gente rechazada, gente marginada. Y de igual manera sus discípulos junto con él fueron personas señaladas y rechazadas. Pero hay muchas cosas que podemos aprender de esto. Mira, en Mateo 10:1 están los nombres de todos los discípulos. Dice, entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. ¿Sí se ve bien la letra? ¿Sí? Para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro. Luego, Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote el que también le entregó. Qué chulada de nombres para alguien que quiera tener un bebé y no encuentre nombres. Ahí está Alfeo, Lebeo, Tadeo de Aida, Zebedeo, Iscariote. Podemos escoger, le pueden poner Kevin Iscariote, por ejemplo, Jonathan Lebeo. ¿Cómo se llama? Más o menos, ¿verdad? Juan de Dios, amén. Entonces, fíjate bien, ellos fueron los primeros discípulos de Jesucristo. Eligió a 12, no más. O sea, toda la multitud que le seguía, él nada más eligió a 12 para rodearse de ellos. Ese es un diseño bíblico, esa es una visión bíblica para una iglesia. ¿Por qué? Porque antes los pastores eran todólogos, eran los que hacían todo en la iglesia, eran los que hacían el aseo, los que recibían a la gente, los que la despedían, predicaban, cantaban, tocaban, saltaban, eran todólogos. Pero ya se acabó la era de los superpastores. El pastor tiene un equipo de trabajo donde apoyarse a su alrededor. Amén. La comunidad cristiana en Navajoa tiene los mejores discípulos. Eso, no vinieron los discípulos, vienen desganados. Y aquí nos vamos a los logos, hombre. La comunidad cristiana en Navajoa tiene los mejores discípulos. Eso los motivó el logo. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es una persona que recibe enseñanzas de un maestro. La palabra discípulo del hebreo al español se traduce como alguien que aprende. El que aprende. ¿Qué diferencia hay entre un discípulo y un estudiante? Normal. Pues que un estudiante normal no siempre quiere aprender. Va a estudiar porque si no le dan la pela, ¿verdad? Pero un verdadero discípulo es aquel que tiene hambre de aprender. Amén. O sea, tiene una mentalidad abierta. Open name. ¿Sí? Mente abierta. Eso. Mente abierta. Siempre tiene un corazón sediento y hambriento de aprender cosas nuevas de parte de Dios. ¿Cuántos tienen ganas de aprender? No digan amén porque no sé quién me habla, levanten las manos. Eso. Vamos a mandar a hacer cubrebocas con carita feliz. Entonces, los discípulos, bueno, toda la iglesia somos llamados a ser discípulos. El Señor Jesucristo no dijo id y hacer creyentes, Él dijo id y hacer discípulos. Y la diferencia entre un creyente normal y un discípulo es que el discípulo es un creyente comprometido con su maestro. Amén, amén. Jesús es el mejor maestro. Y por medio de ellos, en este caso de los 12 discípulos, podemos aprender lecciones muy importantes, porque Jesucristo, la intención de Él es multiplicarse en cada uno de ellos.
poner el carácter y la mente de Cristo en cada uno de los 12. Y esos 12 se iban a multiplicar en otro, y así es como se dio el crecimiento de la iglesia. Entonces, vamos a conocer un poquito, vamos a hacer una radiografía mental, ¿cómo se llama? Un perfil psicológico de cada discípulo. Así como cuando entras a una empresa, ¿qué te hacen? Un estudio, un perfil, a ver para qué eres bueno, ¿sí? Y te hacen un estudio ahí, una encuesta. Bueno, algo así vamos a hacer con los discípulos, porque Él los eligió por algo. Jesús los eligió por algo. Primeramente para formarlos como discípulos, porque cuando los escogió no eran discípulos. Entonces los eligió para formarlos, para hacer de ellos los primeros cristianos, los primeros en formar parte de la iglesia. Amén. ¿Qué significa iglesia? Viene del griego eclesia o eclesía, porque tiene acento en la I. Significa llamar fuera, reunión popular, congregación religiosa, una sinagoga o comunidad cristiana de miembros en la tierra o santos en el cielo. También es una asamblea y es una concurrencia. Entonces, ¿qué diferencia hay entre la iglesia y el templo? Alguien dígame. Que la iglesia es algo físico, perdón, el templo es lo físico, es la construcción, es el lugar escogido por Dios. Y la iglesia somos nosotros, el Señor Jesucristo, nuestro pastor, nuestro sacerdote, y nosotros el cuerpo de Cristo, las ovejas. Amén, amén. ¿Qué significa esto? Que si ahorita, pues ya es tarde, ¿verdad? Pero supongamos que es domingo en la mañana y nos vamos todos a Guatabampito, ¿verdad? ¿Qué llevaríamos de noche? Entonces, y ahí compartimos la palabra, ahí está la iglesia. Si nos salimos al patio y ahí hacemos, ahí está la iglesia. Si nos vamos a la banqueta y nos sentamos ahí y compartimos la palabra, ahí está la iglesia. Si nos vamos a Álamos, allá al mirador, y ahí está la iglesia. Donde está el cuerpo, las ovejas, y la cabeza de la iglesia, que es Cristo, ahí está la iglesia. Amén. Esa es la gran diferencia. Entonces la iglesia somos tú y yo. Amén. Voltee para un lado y dile, hola iglesia. Sí, dígale. ¿Cómo estás, iglesia? Yo voy a saludar a la cámara, hola iglesia. Ahí estamos transmitiendo un Facebook. Ok, primero, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan eran pescadores. No eran personas preparadas académicamente ni de clase alta. Eran personas comunes. Alguien los llamó que eran gente sin letras y del vulgo. Acá en Sonora decir, son de la plebe, son del barrio, eran del barrio, eran raza. ¿Cómo se dice eso? Clica, dicen los plebes, no, eran clica. ¿O cómo se dice, Alex? No eran. Hechos 4:3. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Es decir, los gobernantes, al escuchar hablar a Pedro y a Juan, ¿sí?, se dieron cuenta que eran gente sin estudio ni preparación y estaban asombrados de lo bien que hablaban. Con tanta seguridad hablaban de Jesús y del Evangelio. Mateo era publicano. ¿Qué era un publicano? Era un cobrador de impuestos, judío que trabajaba cobrando impuestos para Roma. Se le consideraban traidores, ladrones, porque cobraban más de lo que debían cobrar, y eran personas muy menospreciadas, eran personas muy aborrecidas, odiadas. Eso era Mateo cuando Jesús lo llamó. Mateo 18:16 dice, mas si no te oyere, toma contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no lo oyere a ellos, ¿qué dice? Dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Entonces, el término publicano es para una persona
no bien vista por la sociedad. Una persona, un publicano se comparaba con un pecador y no eran bien recibidos en la sociedad, eran rechazados, odiados por la sociedad judía. Ese era Mateo. Entonces, vimos que Pedro, Juan y los otros dos, ¿quiénes eran? Eran pescadores. Mateo era cobrador de impuestos. Judas Iscariote, ¿qué era? Ladrón y traidor. Se robaba las ofrendas que recogían, porque Judas era el tesorero del grupo, era el administrador de los ingresos de Jesús. Muchos dicen que Jesús era pobre, que él no tenía en qué recostar su cabeza, y aunque la Biblia dice así, pero no era cierto. La gente daba de corazón cuando Jesús iba y predicaba el Evangelio, y Judas era el administrador de los ingresos de Jesús. Pero ¿qué pasó con él? Juan 12:4. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Acá en Sonora le decimos capaba la coche. ¿Cómo se dice, hermano? ¿Sí, verdad? Metía la mano a la alfolí de las ofrendas y decía: uno para Dios, dos para mí. Uno para Dios, dos para mí. Hola. Tomás era un hombre pesimista, lleno de dudas, incrédulo en su corazón. Fue el que dijo ahí en Juan 20:25: si no meto mi mano en su herida de su costado, yo no voy a creer. El incrédulo, el cuatro. Imagínate. Ese era Tomás. Había otro llamado Simón, el cananista. ¿Por qué le decían cananista? Un cananista era un judío fanático, religioso, celoso. Era un religioso extremista, de esos de que se saben la Biblia de memoria y te agarran a bibliazos, ¿verdad? Y no puedes debatir con ellos porque todo es al pie de la letra, y pecador, te vas a ir al infierno. Así de ese tipo, religioso. Si no descansas tal día, te vas a ir al infierno. Si comes cochi, te vas a ir al infierno. Tan bueno que es el cochi, así en carnitas. ¿Cómo lo haces tú, Rafa? Se despertó Rafa. Entonces, ahora, fíjate bien. Unos eran pescadores, no habían estudiado, no estaban preparados para la escuela. Otros eran ladrones, traidores. Otro era incrédulo, otro era un fanático religioso. Y si ponemos a estudiarlos de uno por uno, no, hombre. Traducción sonorense, eran unos bárbaros. Tremendos estos cuates. Pero el Señor los eligió para ser sus discípulos. Eran personas con muchos defectos, debilidades, pecados, igual que nosotros. Entonces, comprendamos que lo que el Señor nos quiere enseñar, que su iglesia no es lo que nosotros pensamos o concebíamos. No es así. Si te das cuenta, a cada uno de ellos le podemos enumerar una lista larga de defectos y debilidades. Y si, imagínate, ya los describimos, y que un día llegas a la iglesia y los ves a los 12 aquí sentados. Ay, nanito, ¿verdad? No, este es el Judas, el traidor. Ahí está aquel, es uña. Me gusta ahí capaz la cosa. Hombre, allá está el legalista aquel con la Biblia, imagínate. Jesús mismo fue señalado como alguien loco, como alguien que se rodeaba de gente rechazada. En una ocasión dijeron que Jesús echaba fuera demonios porque tenía a un demonio adentro, a Belzebú. Eso decían de Jesús. Imagínate, hablaban mal de él, que no hablen mal de nosotros. Hablaban mal de Jesús. Así que acuérdate, cuando te enteras de que alguien anda hablando mal de ti,
Acuérdate que también de Jesús hablaron mal. Y Él nunca pecó. Él nunca hizo nada malo. Ahora imagínate de nosotros, que traíamos una cola más larga que el tren. Marcos 2:15. Más tarde, Jesús y sus discípulos estaban cenando en la casa de Mateo. ¿Quién era Mateo? El cobrador de impuestos. Y muchos de los que cobraban impuestos y otras personas de muy buena reputación y de la alta sociedad, ¿así dice ahí? Ah, caray, esto está mal mi Biblia. Muchos de los que cobraban impuestos y otras personas de la realeza, de los reyes de Inglaterra, ¿así dice ahí? Está mal mi Biblia. Gente de mala fama. Ajá. ¿Dónde estaban? Los seguían y fueron invitados a la cena también. Y cuando algunos maestros de la ley, que eran fariseos, vieron a Jesús comiendo con toda esta gente, le preguntaron a los discípulos: ¿por qué tu maestro come con cobradores de impuestos y con gente de tan mala fama? Así que cuando vean al pastor platicando con el Greñas, con el Baisas, con el Tuercas, con algún cobrador de impuestos, no lo juzguen. Hola. El Señor Jesús se rodeaba de ese tipo de personas. Ahora, primera lección que tenemos que aprender. Cuando usted venga a la iglesia, siempre va a encontrar personas imperfectas, débiles, pecadoras, así como nosotros. La iglesia no es un museo de santos. La iglesia es un hospital de gente que venimos a sanar. Venimos de la vida golpeados, pisoteados, humillados, abandonados, tristes, cabizbajos, meditabundos, con cara de acontecidos, flacos, ojerosos, cansados, sin ilusiones y con deudas. El pastor está hablando de mí, dice alguien. Se me viene a la mente una historia de David. Cuando David andaba huyendo del rey Saúl, ¿se acuerdan? ¿No leí esa historia? Andaba huyendo y va y se esconde en una cueva para que Saúl no lo matara. Y dice la Biblia que mucha gente del pueblo fue a buscar a David para seguirlo. Y ahí en la cueva le llegaron, dice, todos los amargados, los endeudados, todos los que debían impuestos, todos los que estaban tronados, los que no tenían ni un peso. No, hombre, todos esos fueron y le dijeron: David, queremos que tú nos guíes. Eran como 300. Y dijo David: pues pásenle, la cueva está grande. Esa cueva se llamaba la cueva de Adulam. Pues esos 300 endeudados, amargados, golpeados, tristes, cabizbajos, meditabundos, endeudados, después fueron conocidos como los valientes de David. Fueron transformados, su manera de pensar, de vivir. Dios los puso en un lugar de honra. Esa cueva de Adulam es la iglesia. Es donde llegamos todos aporreados de la vida y venimos a ser sanados, restaurados. Amén. Mateo 9:12. Jesús oyó lo que decían los fariseos y les dijo: los que necesitan del médico son los enfermos, no los que están sanos. Mejor vayan y traten de averiguar. Lo que Dios quiso decir con estas palabras: prefiero que sean compasivos con la gente y no que me traigan ofrendas. Yo vine a invitar a los pecadores a que sean mis discípulos, no a los que se creen buenos. Tan, 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 tan. Hola. Acuérdense cuando usted llegó a los pies de Cristo. Acuérdense. ¿Cómo llegó? No me diga porque me asusto, nada más acuérdese. ¿Cómo venía usted en su alma, su mente, sus emociones, su matrimonio, su familia, sus hijos,
sus finanzas. ¿Cómo llegamos a los pies de Cristo? La primera vez. Entonces muchas personas que no entienden esto se molestan, se sienten decepcionadas de las iglesias, porque de repente llegan a las iglesias y ven personas imperfectas, débiles, pecadoras. Se encuentran a Judas, a Tomás, a Mateo, a Simón. Ahí se los encuentran. Y dicen, no. Oye, ¿por qué ya no viniste a la iglesia? No, hombre, pastor, es que tú no conoces a la gente aquí en la Boboa. No la conozco, pero es que ahí está fulano, perengano y mengano. Y son una buena hipócritas, pastor. ¿Y qué tiene? Tengo más sillas, caben más. Vete, vámonos. ¿Cabe otro? Hola. Usted nunca va a encontrar en un hospital gente sana internada. Consuelo. Oye, ¿qué te pasa? No tengo nada, estoy sano. ¿Y por qué no? Internet. ¿Cómo? Nunca van a encontrar ustedes en la iglesia, en un hospital. Pues en la iglesia, gente que hemos llevado una vida equivocada, venimos a los pies de Cristo porque necesitamos la misericordia, del amor, del poder de Dios para restaurar nuestra vida. Y el peor de todos es el pastor, lo ponen enfrente para que le dé vergüenza. Es el más tronado de todos, para que no se crea mucho. Amén. Eso sí le gustó. Entonces Cristo no vino a llamar personas justas y perfectas. ¿Por qué? Porque no hay. Él no vino a llamar a gente sana a sus caminos. ¿Por qué? Porque no hay gente perfecta, sana. No hay ninguna. Dice la Biblia que no hay un solo justo sobre la tierra. Por eso Él vino a llamar a pecadores, débiles, imperfectos. Y en lugar de sentirnos a veces decepcionados de los demás, tenemos que sentirnos agradecidos por la misericordia y el amor de Dios en nuestra vida. Amén. Oye, ¿que no eras tú el que se amanecía borracho en la banqueta y todo orinado? Sí, yo era. ¿Qué te pasó? Cristo me levantó. Me vine a internar al hospital del cielo, que es la iglesia. Amén. Número 2, segunda lección. Dios no nos ha llamado por lo que somos ni por lo que fuimos. Él nos ha llamado por lo que Él va a hacer con nosotros. Amén. Así es que pregúntale, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Ya estoy aquí, Señor, ¿qué quieres hacer conmigo? Mateo 4:18. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores, y les dijo, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando al instante las redes, ¿qué hicieron? Los siguieron. Pasando de allí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, que remendaban sus redes, y los llamó. 22. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, ¿qué hicieron? Le siguieron. Jesús no les hizo una encuesta, un perfil psicométrico. ¿Cómo le llaman eso? ¿Psicológico o psicométrico? Me voy a asesorar de los dos, ¿verdad? Entonces Jesús no les hizo esa test ahí, esa cuestión. No, les dijo, ustedes vénganse. A partir de, mira, les digo, hasta aquí ustedes a lo mejor pescaban puros charales, puras mojarras. A partir de ahora les voy a enseñar a pescar almas. Ya, o sea, no me interesa tu pasado, no me interesa lo que eres ahorita, me interesa lo que quiero hacer contigo. ¡Aleluya! Oye, ¿no eras tú el tranza que a todo mundo le... Sí, yo era. ¿Qué te pasó? Cristo cambió mi vida. Amén. Cuando la gente te pregunte ¿qué te pasó? ¿Te ves diferente? Dígale, Cristo cambió mi vida. Así dígale. Podemos pensar que a lo mejor Dios se equivocó con nosotros, pero no estamos aquí porque somos preparados o dignos o porque tenemos la capacidad. No.
El Señor nos llamó porque Él tiene un plan para cada uno de nosotros. Él quiere hacer algo con cada uno de nosotros. ¿Estamos de acuerdo? Entonces hay muchas personas que están muy preparadas, que tienen el conocimiento y la capacidad, pero nunca o casi nunca están dispuestas o disponibles para Dios. Me preguntaron un día: oye, pastor, ¿y dónde estudiaste para ser pastor? Bien, le dije. ¿Dónde estudiaste para ser pastor? ¿Por qué me preguntas? Es que yo estudié en la Universidad Cristiana. Tengo una carrera en ciencias bíblicas, una maestría en teología, tengo un diplomado en hermenéutica, en dialéctica, en astronáutica y no sé qué más. Y yo no sé qué significa eso. A mí Dios me dijo que iba a ser pastor y yo le creí. Eso es todo lo que sé. Y a partir de creerle, pues Dios me capacitó. Porque yo podía haber pensado en ser ingeniero, doctor, contador, panadero, lo que sea, pero nunca, jamás me pasó por la mente ser pastor. Cuando llegué a los pies de Cristo, el Señor no me dijo: ¿qué quieres ser? ¿O qué fue de tu pasado? No, ven para acá, quiero hacer algo contigo. ¿Te interesa? Me dijo el Señor. Pues no sé de qué se trata, pero venga a nosotros tu reino. Entonces nosotros solamente debemos confiar que nuestro Dios siempre tiene un propósito para nuestra vida. Amén. Siempre tiene un propósito. Salmo 138. Señor, tú cumplirás lo que has prometido hacer para mí. Señor, tu fiel amor es para siempre. Por eso sé que no abandonarás a quienes tú mismo creaste. ¿Qué le está diciendo David? Señor, tú cumplirás lo que prometiste hacer conmigo. Lo que me dijiste que ibas a hacer conmigo, Señor, yo sé que lo vas a cumplir. Amén. Créale al Señor, confíe en el Señor. Usted no le ponga cuestionamientos. Señor, pero es que un día Dios le dijo a Saúl que iba a ser rey. Y le dijo Saúl al profeta Samuel: ¿por qué me dices eso? Soy de la tribu de Benjamín, la más chiquita de todas, y mi colonia es la más chiquita, la más pobre, y mi familia la más chiquita, la de los pobres de ahí de la ciudad. ¿Por qué me dices eso? No le cabía en la mente que era Dios el que lo estaba levantando como rey. Imagínate, es como si ahorita alguien te dijera: Rafael, te queremos para candidato de Morena para gobernador del estado. Es que este sí tiene fe, no lo dijo amén. Sabes que ya está entrenado. Imagínate que le digan a alguien que ibas a voltear para atrás: ¿a quién le estarán diciendo? Es lo mismo que le dijeron a Saúl, pero Saúl se fijaba más en lo que no tenía, en sus debilidades, en sus limitaciones. Usted no le ponga peros a Dios. Dios va a hacer lo que dijo que va a hacer con usted. Un buen padre, un buen esposo, un buen hijo, un buen hermano, un buen empresario. Lo que Dios dijo que va a ser: una buena madre, una buena esposa, una buena amiga, una buena hija, una buena empresaria. Créale al Señor. Créale. La Biblia tiene más de 8,000 promesas que son para usted y son para mí. Pero si no las creen, así es que sígale sin dudar. A pesar de que las personas digan o piensen en contra suya, usted ponga su mirada en el Señor. Amén. Tercera lección: todos merecemos una oportunidad. Todos. Mateo 11:19. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe, y dice: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Cuando a Jesús le criticaron de
está rodeado de ese tipo de gente, el Señor Jesús dijo, bueno, no me critiques por lo que ves, júzgame por los frutos, júzgame por lo que la gente está haciendo, su vida está cambiando. En otras palabras, Jesús está diciendo, bueno, es que ellos son los que me necesitan y ellos son los que más están aceptando el amor y la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque de repente vamos a encontrar gente que se cree que es buena, gente que cree que porque no ha robado, que porque no ha matado, que porque nunca se ha drogado, nunca ha bebido alcohol, ni siquiera ha fumado un tabaco, ya con eso se va a ganar el reino de los cielos. No, claro que no. Necesitamos a Cristo en nuestro corazón. Necesitamos la misericordia y el amor de Dios. El que jamás ha consumido alcohol, drogas, ni ha tenido un pecado así evidente, tiene la misma oportunidad que el peor asesino que esté en la peor de las cárceles. Si se arrepiente, tiene la misma oportunidad de parte de Dios. Todos merecemos una oportunidad. Que no todos la aprovechen, pues ya no es problema de Dios. Ya no es problema de Dios. A Jesús lo acusaban, lo menospreciaban, porque estaba rodeado del Greñas, del Baizas, del Tuercas, de la Yajaira, de pura raza brava. Cobradores de impuestos, ladrones. Entonces, muchas veces se sentó a la mesa a comer con ellos. Y una persona me dijo, pastor, ¿qué tanto haces en los centros de rehabilitación? No, esa gente no cambia. Ve con la gente que sí quiere. Y yo le dije, ¿cómo sabes que no cambia? ¿Has sido tú alguna vez? Le dije, no, pues es que yo no he sabido nada. Ve y platica con ellos. Dios hace milagros en las personas. Tengo casi 10 años o más visitando centros de rehabilitación. ¿Tú crees que hubiera seguido yendo si veo que no cambian? Claro que he visto el poder de Dios ahí. Porque todos merecemos una oportunidad. Un día una mujer llegó a los pies de Cristo y la gente atrás de ella para apedrearla, María Magdalena, la querían matar a pedradas por practicar la prostitución. Y el Señor Jesús le dijo, a ver, el que esté libre de pecado, que aviente la primera. Ninguno, todos se fueron. El único que podía apedrearme era Jesús. Y le dijo, yo tampoco te juzgo. Vete y no peques más. Esa mujer jamás volvió a pecar, se convirtió en un discípulo de Jesús. Ella, María, mamá de Jesús, y Juan, uno de los discípulos, fueron los únicos 3 que quedaron a los pies de la cruz. Cuando todos los demás huyeron, ahí quedaron fieles, arriesgando sus vidas por Él. Si a ti te dieran otra oportunidad de elegir tus amistades, ¿qué harías? ¿Volverías a elegir a Judas? ¿A Tomás? ¿A Simón? ¿A Mateo? ¿Los volverías a escoger? Si tú supieras antes toda la gente que te iba a traicionar, ¿qué harías? Háganse un lado. Háganse un lado. Pues ¿qué crees? Jesús ya conocía a todos ellos. Ya sabía que Judas lo iba a traicionar y aún así lo tomó y lo amó y lo perdonó y confió en él, lo puso de administrador. Ya sabía que Pedro lo iba a negar y aún así lo eligió y lo amó y lo abrazó. Y esa es la cuarta lección. Tenemos que ser como Jesús. Pase la alabanza, por favor. Tenemos que ser como Jesús, que a pesar de los defectos de cada uno de sus discípulos y de sus seguidores, los recibió y los trató con misericordia y los amó y cenaba con ellos. Hola. Sabía que Tomás iba a dudar de él y aún así lo escogió y lo amó. Sabía que al final la mayoría lo iban a abandonar, aún así los escogió y los amó. Así también nosotros debemos comprender que tenemos que dar oportunidades
Si hay gente que te ha fallado, dale otra oportunidad. Si hay gente que te ha mentido, dale otra oportunidad. Si hay personas que te han traicionado, ponga la otra mejilla y dele otra oportunidad. Si hay gente que te ha robado, dale otra oportunidad. Me quedé impresionado. Una mujer cristiana que hace tiempo, una trabajadora doméstica, le robó mucha lana le robó. Finalmente esa mujer se arrepiente y nos llama como intermediarios para regresar lo que se había robado. Pero ya no recuperó su trabajo. Y después de un año, más de un año, la mujer de la casa cristiana nos dijo, la volví a contratar. Ese es el amor de Cristo. Le volvió a ofrecer trabajo. Una mujer cristiana, y no tiene mucho de ser cristiana. Y mi esposo y yo nos volteamos a ver. Le volvió a ofrecer trabajo. Volvió a confiar en ella. Le volvió a dar las llaves de su casa. Todos merecemos una oportunidad. Hay personas que tienen un potencial tremendo y lo único que están esperando es que alguien confíe en él. Un día un joven allá en Guasave salió de un proceso de rehabilitación por consumo de drogas. Salió después de unos meses y un día va a mi trabajo. Yo tenía un taller de manualidades y me dice, hermano, necesito que me haga un favor. Dime, necesito que me preste su carro. Yo traía un Sprint Chevrolet de 3 cilindros, era una cafetera, pero ¿cómo quería ese carrito? Yo le pregunté, Señor, ¿cómo es? Préstaselo, me dijo el Señor. Y no cuestioné a Dios, le dije, aquí están las llaves de un trío. Eran como las 9, 10 de la mañana. Y me dijo, antes de las 5 de la tarde yo se lo voy a traer. Sí, ya, no lo ocupo, no voy a salir a comer. Faltaban 10, 15 para las 5. Regresó con el carro, me dio las llaves, me asomé, dije, ¿cómo debe venir el carro? Lavadito, limpiecito. Y le dije, ¿a dónde fuiste? Llevé a mi esposa y a mis hijos. Le tenía prometido hace mucho a mis hijos llevarlo a conocer los aviones. Ahí cerca de Guasave hay una pista de aviones. Y llevé a mis hijos a conocer, y como hay mucha tierra, pues te entregué el carro lavado. Y me le quedé viendo, y me dio un abrazo llorando, y me dijo, hermano, no tiene usted idea de la necesidad tan grande que yo tenía de que alguien confiara en mí. Porque de hace muchos años mi familia ya no confía en mí, porque no era la primera vez que yo me interno. Pero ya ni mi familia confiaba en mí. Mis hermanos no me prestan su carro, menos mi papá, mi mamá, creo que no tenían papá. No sabe usted lo maravilloso que pasé este día. Yo tenía una gran necesidad de que alguien me confiara algo, que alguien confiara en mí. Ahí entendí por qué Dios me dijo, préstese. Gloria a Dios. Denle una oportunidad a la gente que le ha fallado. Es un alma, Cristo también murió por ellos. No somos un museo de santos, estamos en un proceso de restauración, de reconstrucción, pero en ese proceso tenemos que reflejar la luz de Cristo, el carácter de Dios. No se le olvide que la iglesia moderna que hoy conocemos comenzó hace 2020 años con 12 hombres débiles, imperfectos, pecadores, ladrones, mentirosos, cobradores de impuestos, traicioneros. Uno hasta con un beso entregó a su maestro. Esa fue la base para la iglesia hace 2020 años. ¿Qué diferencia tenemos con la iglesia de hoy? Así es que cuando Dios le dice a usted, venga y sírvame, usted no cuestione a Dios. Tú dile, Señor, ¿en qué te puedo servir? A lo mejor me acordé de una vacilada que hago con los muchachos en la clínica. Porque el pastor, pues yo cómo le puedo servir a Dios, mire cómo quedé.
Y yo les digo, no te preocupes, si nomás te quedaron 2 neuronas por tanta droga, una tonta y una loca, entrégaselas a Dios y el Señor te echa a andar. El Señor te levanta, porque el Señor es experto en reconstruir. No le hace así como estás, todo gastado. Entrégale al Señor lo que te quedó. No le pongas pretextos. Amén. Usted dile, Señor, aquí estoy. Mándame a mí. Aquí estoy, Señor, a la hora que quieras y donde quieras. Filipenses 1:6, póngase de pie, por favor. Dios empezó el buen trabajo en ustedes y estoy seguro de que lo irá perfeccionando hasta el día que Jesucristo vuelva. ¿Usted sí sabe que Cristo va a volver? ¿Está seguro que Cristo va a volver? Bueno, pues no deje de trabajar. El buen trabajo que comenzó en cada uno de nosotros, el Señor lo va a ir perfeccionando, 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 perfeccionando. No es de un día para otro. Téngase paciencia y téngale paciencia a los demás. Amén. La clave, la regla de oro: trate a los demás como usted quiera que lo traten. Pastor, es que no me gusta cómo me tratan en la casa. Pues usted trátelos bien. Es que no me gusta cómo me trata mi mujer. Pues trátela bien. Nadie cosecha lo que no siembra. Hay una ley universal. Si yo siembro cosas buenas en la gente, voy a cosechar cosas buenas de ellos. Esa es la iglesia. Somos la iglesia. Gente imperfecta, gente pecadora, gente débil, pero con la gracia, el amor y la misericordia de Dios en nuestras vidas. Vamos a brillar en medio de los demás. Gloria a Dios. Levante sus manos. Levante sus manos y dile: Señor Jesús, heme aquí con todos mis defectos y mis debilidades. Úsame, Señor. Levántame. Aquí está mi corazón. En el nombre de Jesús.